yo no me puedo autonombrar gobernador de Puerto Rico. Pues de la misma manera, no creo que tampoco dentro de la congregación cristiana primitiva una persona pudiera autonombrarse un ministro ordenado. Traen el asunto de los requisitos bíblicos para la ordenación de los obispos. No hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque los requisitos bíblicos no se implementan solos, dependen de una autoridad preexistente para poder ser implementados. Entonces, finalmente, aunque no nos guste, tenemos que depender de una autoridad que implemente el criterio, que, como dijo Carlos, analice a la persona si es un buen candidato, si no lo es, y ejerza su autoridad para nombrar a esa persona obispo dentro de la congregación. Obviamente que el mundo protestante no tiene pastores legítimos. ¿Por qué? Porque los cristianos, la concepción de los cristianos desde el Nuevo Testamento, a través de la imposición de las manos, la ordenación, la sucesión por ordenación, a través de la imposición de las manos, es la concepción que ha tenido el cristianismo. ¿Y Hugo de dónde lo saca? Bueno, podría citar como testigo a Clemente, a Irineo, Tertuliano, pero ellos son opiniones, Hugo, porque a veces se contradicen. Perfecto, te lo concedo. Citemos a la autoridad, Concilio de Nicea, Canon 4, y ustedes lean el Canon 4 de Nicea para que vean quiénes son los legítimos maestros y qué características tienen los legítimos maestros. Ahora, el tema del requisito de que traten de no ser pecadores, porque partimos de que todos somos pecadores y si no decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Cristo. Obviamente el obispo, el papa, el cura pecador es una calamidad, como dice San Irineo. ¿Por qué? Porque da un mal ejemplo. Ha sido en la historia. Tenemos papas terribles, ¿no? Terrible. No quiero ni hablar de los papas porque después me excomulgan. Pero eso no es criterio de quitarle la legitimidad por cómo la tiene, ¿no? O sea, es una calamidad que exista alguien así, pero no le quita la autoridad propiamente, ¿no? Porque el requisito no es que sean impecables, porque somos pecadores. Me da gusto que podamos tener un diálogo ameno, con tiempos, etcétera. Voy a tratar de recapitular, no estuve en todo el live, voy a tratar de recapitular algunas ideas que se dijeron aquí. Lo primero acerca de la llamada sucesión apostólica, ¿no? Me parece que es una cuestión que historiográficamente es difícil de rastrear y desde mi punto de vista parece fungir más como un capricho teológico que se utilizó por necesidad y no como una enseñanza directa de los apóstoles. De hecho, los católicos te van a decir que lo infieren del texto. No se encuentra en la enseñanza explícita de los apóstoles, porque ciertamente no está ahí, ¿no? Eso fungió como una necesidad primeramente de Ireneo, porque los primeros que apelaron a ello fueron los gnósticos, ¿no? De hecho, tengo incluso a Pablo desestimando este intento de los corintios de vincularse a Pedro para legitimar los grupos que se formaban, ninguneándolos con palabras como quién es Pedro y quién es Pablo, ¿no? Es decir, no tenía esta intención de decir estos son los grupos de Pedro, estos son los que provienen de Pablo, estos son los que provienen de Apolos. Así que me parece que eso no es un argumento demoledor para el principio de autoridad que nosotros esgrimimos como protestantes, porque incluso había eruditos católicos como Raymond Brown, como Hans Kuhn, como Robert Eno, entre otros, que afirmarían incluso que las listas de papas y supuestos sucesores se asumen por fe, es decir, hay contradicciones, no tenemos razones historiográficas para concluir quién fue Lino, de dónde surgió, algunos dudan de su existencia, otros no saben si fue Lino el sucesor directo, otros dicen que fue Clemente, otros dividen a Cleto en Anacleto, en dos personajes. Entonces no hay forma de comprobar historiográficamente la existencia de ciertos personajes, porque las listas de papas que han existido como el Liber Pontificalis se contradicen bastante, ¿no? Entonces esto no es, incluso creo yo, el argumento más fuerte que tengamos como protestantes contra la postura católica. Yo creo que la postura católica es débil desde un sentido moral y les voy a mostrar por qué. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 el apóstol establece los criterios, es él quien los establece, no los establece la iglesia, él con la autoridad apostólica establece los criterios para la ordenación de los obispos, y de esos criterios 12 de estas cualidades que Pablo establece son directamente de orden moral. Esto no lo estoy inventando yo, esto no fue un capricho de alguien que salió por ahí debajo de una piedra, no, esto es orden apostólica, los criterios son de orden apostólica y son 12 de orden moral y solo uno es de orden intelectual. Incluso estas 12 cualidades se fraguan sobre la base final de que el obispo debe tener la capacidad de llevarlas a cabo en la intimidad doméstica de su casa, es decir, gobernar correctamente su casa y tener a sus hijos en sujeción. Ahí concluyen las 12 características del obispo que moralmente es apto para gobernar a la iglesia. Entonces la verdad de orden intelectual se expresa básicamente con la frase que no sea un neófito, pero tuvimos papas neófitos como Juan XII, incluso fue un papa fornicario, así se le llama en la historia, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que no hay pecadores en la iglesia metodista o en la iglesia bautista? No, en última instancia, si alguien dice ustedes también tienen pecadores, eso no sería un argumento, sería una falacia tu quo, anularía ambos argumentos, ¿no? Alguien más tiene que tener la verdad. Esto no es un argumento. Lo que estoy demostrando con esto es que no pueden ningunear los criterios del apóstol y decir no pasa nada, tenemos pecadores, todo el mundo tiene. Oye, si tienes un pecador se rompe la sucesión. Tú estás utilizando el criterio de autoridad de la sucesión para validar el ejercicio de autoridad que tienes en tus obispos, no lo estoy utilizando yo. Entonces, ¿quién le impuso las manos al papa fornicario? Porque si alguien legitimó el ejercicio de un neófito y si alguien legitimó el ejercicio de un fornicario y de un adúltero, entonces está legitimando obviamente algo contrario a lo que la propia escritura a través de la ordenanza apostólica se estableció. Entonces creo que ahí corta totalmente la sucesión apostólica y por eso creo que la Iglesia Católica no tiene sucesión apostólica, que esto es más un capricho teológico que intentan empujar para legitimar su autoridad. Ni la tiene la ortodoxa, ni la tiene la Alejandría, ni la tiene Jerusalén. Voy concluyendo. Entonces vamos a ver que para la ordenación sea legítima deben seguirse no los criterios de Edgar, no los criterios de Francisco, no los criterios de West, no los criterios de Horacio, no los criterios de Carlos, sino los criterios netamente apostólicos, y 12 de esos criterios son de orden moral.
estos no los estableció más que el apóstol Pablo. En 1 Corintios, Pablo dice que si nosotros nos creemos espirituales, tenemos que sujetarnos a su palabra, que es derivada del Espíritu Santo. Si entonces los criterios son apostólicos, la ordenación que se nos presenta en el catolicismo focaliza en la imposición de manos. Esto les juega totalmente en contra, porque Ireneo dice que si hay un obispo que ha caído en pecado, esto es destrucción para la iglesia. Entonces, Ireneo utiliza la sucesión apostólica justamente para defenderse de los gnósticos, pero Ireneo jamás la distancia del orden moral. En el momento que el orden moral es atropellado, la sucesión se rompe totalmente, porque a ninguno de nosotros nos parecería o nos gustaría decir que la iglesia fue gobernada a través de un diablo o que el Espíritu Santo escogió un demonio. Claro que no, porque la iglesia tiene que tener a personajes con palabras como 1 Timoteo 2, irreprochables, que en el griego es básicamente sin mancha. Ahora se van a dar ustedes cuenta del carácter tan elevado que tiene que tener aquel que va a servir al Señor dentro de la iglesia, porque su iglesia obviamente tiene que ser dirigida con corazón pastoral. El problema, creo yo, se acrecienta todavía más en el catolicismo romano, que defiende la sucesión apostólica para legitimar su ejercicio, porque por obviedad tenemos que creer que un pecador legitima a otro pecador y otro pecador legitima a otro pecador. Entonces tenemos una sucesión de pecadores, no una sucesión de obispos santos. Ahora, ¿cómo legitima el protestante la autoridad para enseñar? Como nosotros no encontramos explícitamente en las escrituras esta autoridad de sucesión apostólica, nosotros confiamos en el testamento del propio apóstol Pablo, que establece la base eclesiológica. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que directamente la ordenación viene de Cristo. Él mismo, dice, constituyó a unos pastores y maestros. ¿Quién lo constituye? Cristo. No los constituye el Papa, no los constituye el pastor, no se constituye él mismo. Este asunto de que se autonombra pastor, creo que es un juicio de valor temerario, porque nadie tiene acceso a la experiencia del otro. Entonces, a menos que tú sepas concretamente que él se autonombró sin ser ordenado, creo que es muy temerario ir por la vida diciendo, este se autonombró pastor, porque si el que da la ordenación, el que constituye a unos pastores, maestros, obispos, es Cristo, ¿cómo vas tú a juzgarlo así tan temerariamente y decir, no, tú no tienes el llamamiento? Creo que eso es muy temerario desde mi punto de vista, y no creo que se pueda hacer ni con el católico, ni con el ortodoxo, ni con el protestante, ni con nadie. Es más, esto lo vemos en el Evangelio cuando algunos dicen, Jesucristo, vimos a unos que echaban demonios en tu nombre, y los apóstoles dicen, se los prohibimos, y Jesucristo los reprende. ¿Por qué lo hicieron? Es decir, esta temeridad que nosotros tenemos de decir, si no tienes sucesión, no perteneces a la ordenación, no tienes autoridad, no se sostiene. Ahora bien, por acá Wes dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo que el caso de Judas podría utilizarse para demostrar que Judas terminó siendo apóstol. Sí, pero aquí hay un problema, ¿no? Este no es un buen argumento, porque la estructura de la iglesia aún no se delimitaba, ni se había formado tampoco su estructura básica, ¿no? No había iglesia todavía aquí, eclesiológicamente hablando, ni siquiera estaban las bases eclesiológicas que encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos a 12 personas que están siguiendo a Cristo y aprendiendo. Es más, muchas de estas enseñanzas ni siquiera les habían alumbrado porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. De manera que pensar que Judas pudiese ser un obispo de la iglesia y que la iglesia no hubiese expulsado a este hombre sería un tanto obsceno pensarlo, ¿no? Ahora, Wes también compara el ejercicio pastoral con la presidencia de su país. Wes, creo que esta es una muy mala analogía. Primero, porque los pastores no son profesionistas, ¿sí? La ordenación es de orden divino, no de orden natural. En ese caso, tú tendrías la Constitución de Puerto Rico, ¿no?, que establece la legitimidad del presidente. Los pastores, los obispos y aquellos que son ordenados tienen la Constitución cristiana, que será la palabra de Dios. Entonces es una mala analogía, porque la ordenación viene de Dios, no viene de la gente. La legitima la gente, pero en primera instancia ontológicamente la da Cristo. Creo que esa es una respuesta así para enarbolar un poquito lo que se trató aquí.